¿qué tal? Muy buenas noches a todos amigos. Su amigo Israel Toriz los saluda nuevamente, esperando que se encuentren muy bien. Bueno, digo buenas noches porque esta grabación la estoy haciendo ahorita por la noche con mucho gusto para todos ustedes. El día de hoy les quiero hablar de una historia llamada El Acueducto. Un cuento lo podríamos llamar así, en el cual vamos a hablar de dos personas, que en este caso van a ser dos personajes a los cuales les vamos a nombrar por nombre como Pedro y Pablo. Esta historia o este cuento cabe señalar que es de la vida real y se los voy a decir con mucho gusto, ya que es en relación al trabajo en el cual nos encontramos en el network marketing. Pero vamos a iniciar esta grabación con mucho gusto, espero que les agrade. Su nombre es El Acueducto. Dice así: un buen día, dos amigos llegaron a una población con las ganas de realizar muchas cosas. Tenían una actitud muy favorable a diferencia de los demás. Llegaron a una población muy luminosa en cuanto a la actitud también de las personas, gente muy alegre, gente muy trabajadora, gente muy amena. Solo que esa comunidad tenía un problema. ¿Cuál era el problema? Que no tenían agua. Inmediatamente la actitud de Pedro y Pablo empezaron a pensar: ¿cómo podemos hacer que las personas tengan agua? Ellos mismos empezaron a planear. Dijeron: si nosotros le traemos agua al pueblo, ellos nos van a pagar y podremos hacer un buen negocio. La actitud de los dos era muy favorable. Mas Pedro, que era el que era más impetuoso, dice: me voy a ir al valle, voy a traer diariamente cubos de agua y se los voy a entregar a todas las personas. Y así empezó a hacerlo. Pedro se iba desde la madrugada, llenaba los cubos de agua y se los empezaba a llevar a las personas. Era una persona muy trabajadora y muy impetuosa en lo que hacía. A diferencia de él, Pablo se decía a sí mismo: debo de encontrar la forma en la cual puedo llevar el agua. Pero Pedro seguía trabajando y trabajando. Y entonces empezó a juntar bienes, dinero de su trabajo, que empezaba desde la mañana hasta la tarde o hasta la noche. Y era conocido Pedro, mientras Pablo se seguía planteando cómo podría él llevar el agua al pueblo. Después ya de 2 años, en el cual Pedro ya se era conocido como el aguador o el que llevaba el agua a todas las casas, a Pablo se le había ocurrido un plan. Y el plan lo empezó a llevar a cabo. Durante el primer año, Pablo empezó a cavar un trazo especial para hacer un camino en donde el agua pudiera correr y llegar al pueblo. Empezó a hacer un acueducto. Mientras tanto, Pedro seguía trabajando, pero ya las fuerzas de Pedro empezaban a disminuir. Cada vez más se veía más cansado, más aburrido, y por las noches todo aquello que había trabajado pues se iba al bar o a la cantina, cuál es el nombre de ese entonces, a tomar algunas copas para desahogar tanto de su trabajo. Su cara ya se veía un poco cansada, inclusive su actitud había bajado. Ya no era el mismo hombre contento que llegó a ese pueblo. Por lo contrario, Pablo seguía trabajando en su acueducto. Empezaba a llegar a la primera casa y empezaba a hacer tratos con la persona para que recibiera el agua. Y así fue caminando de persona en persona. Sí le costó alrededor de 2 años formar el acueducto en el pueblo. ¿Y qué pasó después? Pues Pablo logró hacer una red en el cual todas las personas podían tener agua. Hizo una red de suministros de agua, mientras Pedro
seguía en su trabajo acarreando y acarreando. Pablo no trabajaba mucho tiempo. Pablo únicamente verificaba que el acueducto estuviera funcionando y tenía tiempo para estar con su familia y divertirse de una manera más sana. Mientras tanto, Pedro seguía trabajando y su salud empezaba a deteriorar un poco, porque trabajaba demasiado, no se alimentaba muy bien, no dormía muy bien y sobre todo empezaba a tener mal humor o estrés. Y de repente, ¿qué pasó con este Pablo? Que empezaron a conocerlo en otros pueblos y le empezaron a llamar para que hiciera un acueducto en esos pueblos. Y de esta manera empezó a hacer redes de suministro de agua y empezó a llegar a más personas y a más personas. Y cada una de esas personas le pagaba a este Pablo. Mientras tanto, Pedro seguía en su mismo trabajo, ya después de 5 o 6 años. Su salud no era como la cual empezó. Por lo contrario, Pablo gozaba de buena salud, porque no había desgastado tanto su cuerpo. Y bueno, pues de esta manera que quisimos hacer esta ejemplificación del acueducto, en el cual lo vamos a relacionar con nuestro trabajo en las redes de mercadeo. El trabajo tradicional te quita tiempo, te quita espacio y sobre todo dejas muchas fuerzas. Es un trabajo honroso, pero después de tiempo vas minando tus fuerzas. Por otra parte, el trabajo de las redes de mercadeo es como la red de los acueductos. Te permite llegar a personas y en cuanto empieces a llegar a más personas, va a haber más abundancia en tu vida. Aparte vas a tener más libertad y sobre todo vas a tener la oportunidad de disfrutar más la vida. Son dos trabajos honrosos, son dos trabajos diferentes. Más en el network marketing se te invita a que lo comprendas para que lo puedas empezar a hacer y el día de mañana puedas gozar más de tu vida. Pues bueno, amigos, esta historia del acueducto pues se las compartí con mucho gusto para que puedan un poquito reflexionar sobre la gran oportunidad que tenemos en las redes de mercadeo, en este caso en Manatec, ya que es una empresa internacional que maneja productos de carácter científico y nutracéutico que nos va a permitir llegar a muchas personas, porque tenemos lo que necesitan las personas. Pues bueno, amigos, los quiero mucho, muy buenas noches, espero que les haya gustado esta reflexión, esta historia que se llamó El Acueducto.